Hola, te habla Ángel de iGlobal Media y Sonido para Iglesias. Y hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de cómo ubicar los micrófonos en la batería. Hay cientos de formas, gente. No hay una forma universal. Pero sí hay cosas que no debemos hacer. Y hoy vamos a estar hablando de las formas más sencillas de ubicar los micrófonos para el uso que le damos en las iglesias y en los eventos. Y la razón por la cual esos micrófonos deben estar en esa posición básicamente es para tener un sonido correcto en cada uno de los instrumentos. La batería no es muchos instrumentos alambrados, ¿verdad? Es un solo instrumento con muchos micrófonos. Y ese es el reto de una batería, que se escuche bien y que se escuche como un solo instrumento, aunque tiene muchos micrófonos. Y tenemos un micrófono SM, no voy a decir la marca, pero todo el mundo la sabe. Y básicamente lo que vamos a estar buscando es quizás alrededor de 3/4 de pulgada o 1 pulgada de distancia del SNEAL o del redoblante, y quizás la distancia de la anilla también sea entre 1 pulgada y 1,5 pulgadas. Lo que estás buscando es, con el centro del micrófono, acercarte lo más posible al centro del redoblante o SNEAL. Hay mucha gente que hace esto. No sería la ubicación más correcta porque vas a coger solamente este sonido. La idea es que cojas el sonido de la caja completa. Si lo ubicas de esta forma, entonces el sonido de la anilla va a ser superior al sonido del SNEAL, también va a cambiar mucho. Otra de las cosas que tienes que estar y tener mucho cuidado cuando está alambrando o maqueando una batería es que el stand no pegue en contra de algún otro tambor o el hi-hat. Porque cada vez que le vayas a dar al tambor, pues entonces se va a mover y va a hacer el sonido del stand. Y eso pasa aunque tú no lo creas muchísimo. Esto es algo básico. Al SNEAL se le pueden poner más de un micrófono. Se le pueden poner uno por arriba, uno por debajo. Y tiene 2 diferentes sonidos. Pero de eso no es lo que vamos a hablar hoy. Estamos hablando de lo más básico que te ayude a que el sonido del SNEAL sea uno de buen gusto. Recuerda siempre, cada vez que vayas a hacer sonido, aunque los micrófonos de la batería estén ya montados, debes de ir y verificar que el micrófono no se haya movido o un niño lo haya sacado de ubicación, porque entonces cada vez que alguien lo saca de ubicación, tu sonido va a cambiar. Bueno, aquí estamos con un tom. Este le llamamos el tom 1 y en español debe ser el tom 1. Luego averiguaremos. Lo importante es que lo mismo que estamos buscando en el redoblante, que es estar apartado quizás 1 pulgada, 1,5 pulgadas, con el micrófono mirando hacia el centro, siempre es lo más importante. Aquí estamos utilizando un tipo de montura distinta. No es mi favorita, pero es buena porque si tienes muchos platillos, pues entonces no tienes tantos stands en el medio. Lo importante cuando estamos alambrando, maqueando los toms, es lograr ponerlos de una forma donde el baterista no les dé con los palitos. Y eso pasa muchísimo. Si tuviéramos otro tipo de montura, pues a mí me gustaría tener el micrófono de esta forma. Sería mi forma favorita. Pero siempre vamos a estar limitados por la cantidad de stands que hay en la batería, por la forma en que estén los ángulos de los toms. Entonces va a tener mucho que ver con el baterista. Lo importante es buscar siempre este radio para tener ese sonido del centro. Claro que si el baterista no le da todo el tiempo en el centro, pues el sonido de los toms también va a cambiar de acuerdo a cómo le dé, la firmeza con que le dé, el volumen con que le dé o lo duro que le dé y en dónde le dé. Y ese tipo de cosas pues pueden variar un poco el sonido del tom. Esta estrategia de cómo ubicar el micrófono aplica para todos los tambores, ¿okay? Para el tambor 1, el tambor 2, lo que le llamamos el floor o cualquier otro tipo de tambor que haya en el set de batería. Aquí estamos mirando lo que es el hi-hat y una de las cosas bien importantes que tienes que tener en cuenta es que este tipo de platillo abre y cierra. Entonces la distancia del micrófono tiene que tener una de acuerdo a cómo el baterista ha ubicado para abrir y cerrar el platillo. Para mí es importante siempre esta ubicación de ángulo, porque yo quiero no tan solo tomar este sonido de
de las esquinas del platillo, sino el sonido de la campana, que también suena cuando se le da en las esquinas. Si te das cuenta, es lo mismo, más o menos entre 1 pulgada y media, y el ángulo de dispersión o de recepción del micrófono, entonces hacia la campana. A la hi-hat también se le pueden poner 2 micrófonos. Mucha gente usa micrófonos condensadores. Esto va a depender del gusto y de cómo se escuche ese platillo solo. Y esa es otra de las cosas que tienes que tener en cuenta. La batería no va a sonar bien con micrófono si no suena bien sin micrófono. Como decimos por ahí, basura entrando, basura saliendo, ¿no? Garbage in, garbage out. Es importante que la batería esté afinada y que los platillos estén en buenas condiciones, porque no importa los super equipos que tengas, si la batería no tiene un buen sonido, sin estar amplificada, sin tener micrófono, aun cuando tenga micrófonos, por más compresores, por más efectos, por más gate que le pongas, no va a sonar como debe de sonar una batería. Bueno, aquí vamos a ver el bombo, y básicamente ya tenemos el micrófono ubicado donde a mí me gusta tenerlo. Otra vez es bien importante que una vez tú consigas el sonido que estás buscando, siempre que vayas a hacer sonido, si los micrófonos están puestos, verifiques que no lo hayan movido de ubicación, de posición. A mí me gusta esta posición porque puedo, con el mismo micrófono, tener el sonido del cuero del frente y el sonido de la caja. Hay muchas baterías que no tienen un hueco, entonces básicamente lo que yo hago es que lo trato de acercar lo más posible. Acuérdate que cuando el baterista le da a la batería, este cuero sale hacia afuera. Por eso no lo puedes pegar tanto si fuera una batería que no tuviera cuero. Si lo pegas demasiado, entonces vas a tener un sonido no deseado. Si lo pones muy adentro, por ejemplo, si lo pones muy adentro, entonces vas a tener un sonido muy flaco. Esto va a depender del tipo de batería. Hay muchas cosas que van a cambiar el sonido. Pero por regla general, yo trato de ir moviéndolo, ir buscando el sonido que yo quiero. Y de esa forma poder trabajar con la batería, con el bombo. Regularmente yo lo ubico más o menos ahí. Y esa es la forma en que regularmente me funciona el micrófono en el bombo. Bueno, aquí vamos a ver cómo ubicar los micrófonos para recoger el sonido de los platillos. Si es un solo platillo, como en este caso, pues lo más sencillo es ubicar el micrófono en una posición donde puedas tomar el sonido directo del platillo. Y con mucho cuidado que el baterista no le vaya a dar con el palito al micrófono, ¿no? Que le da el platillo. Si tengo más platillos, yo trato de utilizar un ángulo en el micrófono condensador, que es el correcto para ese tipo de aplicación, en un lado y en otro. Si tengo 4 platillos, 5 platillos, trato de utilizar 2 micrófonos para esta aplicación, uno a cada lado de la batería, y a los dos le voy a dar un poco de ángulo para que recojan entonces el sonido de esos platillos.